¿Sabías que un simple mensaje, entregado a un hombre humilde, puede transformar un país entero e inspirar a millones de personas a lo largo de los siglos? ¿Cuántas veces te has sentido demasiado pequeño para hacer la diferencia? ¿O has pensado que tu voz no sería escuchada, que tus oraciones no tenían la suficiente fuerza para alcanzar el cielo? Si alguna vez te has sentido así, la historia que te voy a contar hoy cambiará la manera en que ves la fe, los milagros y tu propia vida. Antes de comenzar, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que necesita esperanza. Ahora, prepárate para un viaje de fe y transformación. Imagina un mundo en ruinas, un lugar donde la guerra destruyó la paz, las enfermedades se llevaron miles de vidas y la cultura de un pueblo fue deshecha por las manos de la conquista. Ese era México en el año 1531, un país dividido entre el pasado indígena y la recién llegada influencia europea. En este escenario de dolor y confusión, donde la esperanza parecía haber desaparecido, ocurrió algo extraordinario. Un mensaje venido del cielo, cargado de amor, compasión y un llamado a la unidad. Esta es la historia de Juan Diego y la aparición de la Virgen de Guadalupe, un milagro que cambió el destino de toda una nación. Juan Diego no era un hombre poderoso, no tenía riquezas, influencia ni voz entre los grandes de la época. Era un indígena sencillo, trabajador, que había perdido mucho con la llegada de los españoles. Todas las mañanas, caminaba durante horas para ir a misa. Su corazón era fiel, pero también cargaba el peso de un pueblo oprimido, que había visto sus tradiciones desmoronarse. La fe era todo lo que tenía, pero, como muchos de nosotros, a veces se sentía pequeño, invisible, como si sus oraciones no fueran escuchadas. Pero Dios ve lo que el mundo ignora. Y fue justamente a Juan Diego, un hombre humilde, a quien él eligió para enviar un poderoso mensaje a través de la Virgen María. ¿Qué sucedió en aquel encuentro en lo alto del Tepeyac? ¿Cómo la fe de Juan Diego, tan sencilla, fue capaz de generar un milagro que atravesó los siglos? Si estás enfrentando algo imposible, una situación que parece no tener salida, presta atención a esta historia, porque lo que le ocurrió a Juan Diego puede ser la respuesta que tú también estás buscando. Era una mañana fría de diciembre, el día 9 de 1531. El cielo estaba claro, el viento soplaba suavemente y Juan Diego subía el cerro del Tepeyac. Caminaba solo, como lo hacía todos los días, con pasos cansados pero el corazón lleno de devoción. De repente, un sonido suave llenó el aire. Era como música, un canto celestial que parecía venir de todas partes. Juan Diego se detuvo, sintiendo un calor inexplicable, como si el sol lo envolviera. Y entonces, la vio. Frente a él, en medio de las piedras y el polvo de la colina, estaba una mujer de belleza indescriptible. Su presencia irradiaba luz, paz y amor. Vestida con un manto azul, adornado con estrellas, parecía más grande que el mundo, pero su voz era suave, cercana, como la de una madre que habla con su hijo. Juanito, el más humilde de mis hijos, dijo ella. Yo soy la siempre Virgen María, la madre del verdadero Dios por quien se vive. Juan Diego quedó sin palabras. Se arrodilló, sintiendo lágrimas correr por su rostro. ¿Cómo era posible? ¿Por qué ella había aparecido justamente ante él, un hombre común, un indígena sin importancia a los ojos del mundo? Pero la Virgen continuó. Quiero que lleves un mensaje al obispo. Dile que deseo que se construya un templo aquí, para que yo pueda mostrar mi amor, mi compasión y consolar a todos los que me buscan. Juan Diego, a pesar de su fe, sintió el peso de aquella misión. Pensó, ¿cómo yo, un hombre tan sencillo, podría hablar con el obispo? Se reirán de mí, no me creerán. Pero la Virgen lo animó. No temas, Juanito, estoy contigo. Ve y haz lo que te estoy pidiendo. Con el corazón aún tembloroso, Juan bajó la colina y caminó durante horas hasta la ciudad. Cuando llegó al palacio del obispo, fue recibido con desconfianza. Al fin y al cabo, ¿qué podría tener que decir un campesino indígena? Cuando finalmente estuvo frente al obispo, le contó todo, la aparición, el mensaje y el pedido de la Virgen. Pero, como temía Juan, el obispo no creyó. Pidió una prueba, algo que confirmara que aquellas palabras no eran fruto de su imaginación o un engaño. Con el corazón pesado, Juan volvió a casa. Pensó en desistir. Al fin y al cabo, él era solo un hombre. ¿Quién lo escucharía? Pero la Virgen lo encontró nuevamente, en el mismo lugar. Juanito, ¿qué sucede? ¿Por qué estás triste? Juan le contó sobre el encuentro con el obispo, sobre las dudas y la falta de fe de los poderosos. La Virgen sonrió con ternura y dijo, vuelve, hijo mío, mañana traeré la prueba que ellos piden. A la mañana siguiente, Juan Diego subió nuevamente al Tepeyac. La Virgen le pidió que recogiera flores en la cima de la colina. Juan quedó confundido. Era invierno, y nada debería estar floreciendo. Pero al llegar a la cima, encontró un milagro, rosas frescas, coloridas, con un perfume celestial. Con cuidado,
recogió las flores y las colocó en su tilma, el manto que llevaba sobre los hombros. La Virgen le dio una última instrucción: lleva estas rosas al obispo, serán la señal de que digo la verdad. Con el corazón latiendo fuerte, Juan Diego caminó de regreso a la ciudad. Sentía que llevaba algo mucho más grande que flores. Llevaba una señal del cielo. Lo que sucedió cuando Juan Diego abrió su tilma ante el obispo cambió la historia para siempre. No solo fueron las flores las que cayeron al suelo. El milagro estaba allí, frente a los ojos de todos, algo que nadie podría negar. ¿Pero qué fue exactamente lo que vio el obispo? ¿Cuál fue esa prueba que transformó la fe de todo un pueblo? ¿Y cómo este mensaje de la Virgen de Guadalupe sigue vivo hasta hoy, trayendo esperanza, unidad y amor? Si estás disfrutando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartirla con alguien que necesita escuchar esto. La fe tiene el poder de cambiarlo todo, y este mensaje apenas está comenzando. Juan Diego llegó a la residencia del obispo con el corazón latiendo con fuerza. El camino había sido largo, y cada paso llevaba el peso de su misión. La tilma que llevaba estaba llena de rosas milagrosas, pero él aún no sabía lo que estaba a punto de suceder. Cuando el obispo lo recibió por segunda vez, los ojos de Juan Diego rebosaban humildad y confianza. Se arrodilló, abrió su tilma y dejó que las flores cayeran suavemente al suelo. Pero no fueron solo las rosas las que llamaron la atención de todos. En el rústico tejido de la tilma, una imagen comenzó a revelarse, la figura de la Virgen María, tal como Juan la había descrito, rodeada de luz, vestida con un manto azul cubierto de estrellas, con la luna bajo sus pies y sus manos unidas en oración. El silencio llenó la sala. El obispo, incrédulo, se acercó y tocó el tejido. Lágrimas rodaron por su rostro mientras caía de rodillas. «Es un milagro», murmuró entre sollozos. La noticia se difundió rápidamente. Personas de todas partes, indígenas y españoles, corrieron para ver el milagro con sus propios ojos. La imagen de la Virgen de Guadalupe no era solo una obra de arte o producto de la imaginación de Juan Diego. Era una señal innegable, un símbolo que unía dos mundos en guerra y traía esperanza a un pueblo devastado. El milagro de la tilma no fue solo una imagen hermosa. Cada detalle contenía un mensaje poderoso, comprendido tanto por los indígenas como por los europeos. El manto azul y las estrellas. Para los indígenas, el azul representaba lo divino, mientras que las estrellas mostraban que la Virgen venía del cielo. La luna bajo sus pies era un símbolo importante en la cultura azteca. La imagen mostraba que María tenía poder sobre las antiguas deidades, pero sin destruir la cultura de ese pueblo. Las manos en oración eran un signo de respeto y devoción, uniendo la fe cristiana con el simbolismo indígena. El mensaje era claro: la Virgen de Guadalupe no venía a imponer ni a dividir. Era la madre de todos, indígenas, españoles, ricos, pobres, hombres y mujeres. Su aparición era una invitación a la reconciliación, al perdón y a la construcción de un futuro en paz. En los años que siguieron, la tilma de Juan Diego fue colocada en un templo construido en el Tepeyac, tal como la Virgen había pedido. Millones de personas acudieron a ver la imagen, tocar el tejido y agradecer por el milagro. Pero algo aún más sorprendente ocurrió: la tilma resistió al tiempo. El tejido, hecho de fibras de cactus, debería haberse deteriorado en pocos años. Sin embargo, casi 500 años después, sigue intacta. Científicos de todo el mundo han analizado la imagen y no han logrado explicar cómo fue hecha. No hay rastros de pintura, pinceladas ni ninguna técnica humana conocida. Además, los ojos de la Virgen en la imagen contienen algo aún más extraordinario. Al ampliar el iris, se encontraron figuras reflejadas, como si ella hubiera fotografiado el momento en que Juan Diego abrió su tilma ante el obispo. Este detalle, descubierto siglos después, dejó perplejos a los científicos. La aparición de la Virgen de Guadalupe y el milagro de la tilma no solo fortalecieron la fe del pueblo mexicano, sino que también unieron a una nación destruida. Los indígenas, que se sentían excluidos y oprimidos, vieron en María una madre que los comprendía, hablaba su lengua y respetaba su cultura. Al mismo tiempo, los españoles reconocieron en la Virgen de Guadalupe un mensaje divino que los llamaba al arrepentimiento y a la reconciliación. Por primera vez, dos pueblos tan diferentes encontraron algo en común: la fe en una madre que vino del cielo para todos. Con el tiempo, la devoción a la Virgen de Guadalupe creció y se expandió. El templo en el Tepeyac se convirtió en uno de los mayores lugares de peregrinación del mundo, recibiendo millones de visitantes cada año. La imagen de la Virgen no se limitó a México, cruzó fronteras y se convirtió en un símbolo de fe, esperanza e identidad para toda América Latina y más allá. Si visitas México hoy, verás que la imagen de la Virgen de Guadalupe está en todas partes: iglesias, casas, calles y hasta en el corazón de las personas.
Es más que un símbolo religioso. Es un recordatorio de que Dios no abandona a los humildes, que el amor supera todas las barreras y que los milagros suceden cuando hay fe. Tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver esta historia, que ocurrió hace casi 500 años, con mi vida hoy? La verdad es que el mensaje de la Virgen de Guadalupe es atemporal. Habla a todos nosotros, especialmente en los momentos de dificultad. Cuando te sientas demasiado pequeño para marcar la diferencia, recuerda a Juan Diego, Dios elige a los humildes para realizar grandes obras. Cuando te sientas perdido, sin esperanza, recuerda que hay un plan mayor, aunque no puedas verlo ahora. Cuando el mundo parezca dividido y en guerra, el mensaje de la Virgen nos invita a la paz, a la reconciliación y al amor. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda esta historia. La fe de un hombre sencillo fue suficiente para traer un milagro que cambió el destino de todo un pueblo. Y el mismo Dios que actuó en el Tepeyac, que realizó el milagro de la tilma, sigue vivo y puede actuar en tu vida también. Todo comienza con una oración, un pedido sincero y la confianza de que Dios escucha a los humildes. Como Juan Diego, sé firme en tu fe. Aunque el mundo dude, Dios nunca falla. Oración secreta. Señor, así como miraste a Juan Diego y lo elegiste para llevar un mensaje de amor, míranos también a nosotros. Fortalece nuestra fe, danos esperanza y ayúdanos a confiar en tu plan, incluso en los momentos más difíciles. Amén. Y si esta historia tocó tu corazón, deja tu like para apoyarnos, suscríbete al canal y comparte con alguien que necesita escuchar este mensaje hoy. Que la Virgen de Guadalupe te bendiga y traiga paz a tu corazón. Hasta el próximo video.